Buenos días, tengan todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y me bendiga y nos bendiga a todos a través de su palabra. La verdad que la palabra de Dios es clara, pero muchos no la entendemos porque no tenemos la mirada puesta en lo espiritual, sino que tenemos la mirada puesta en lo terrenal. Hemos estado hablando en todos estos domingos acerca de la santidad y de la importancia de realmente vivir santamente delante de Dios, porque nos vamos a presentar ante un Dios que 3 veces santo y dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Antes de empezar con la enseñanza de hoy, quiero traerte una ilustración. Esta es la ilustración que muchos de ustedes ya tal vez han escuchado, ¿verdad? Y va en relación con lo que vamos a estudiar hoy. Y es el relato que cuenta que un pastor andaba en el campo apacentando a las ovejas y en ese momento logró poner su mirada en una piedra grande, grande, grande que estaba allá al fondo, a la orilla de un río, y vio que se acercó para ir a ver esa piedra, y al ver esa piedra había una gota del río que se salía de su caudal y buscaba cómo caer encima de la roca. Y esa gota era constante, era pequeña la gota, pequeña, sumamente pequeña, ¿verdad? Pero sí tenía algo y era que era constante y caía y caía y caía encima de la roca hasta que logró hacer un agujero en la roca. Y cuando el pastor vio el agujero que había hecho la gota en la roca, ¿verdad? Sabemos que la gota de agua es blanda, es frágil y la roca es sólida. Sin embargo, esa constancia que estaba cayendo sobre la roca logró hacer un hueco en la roca, y él lo que notó es que esa gota era constante, que golpeaba en el mismo lugar, en el mismo punto, una vez y otra vez. Y entonces cuando él notó el hueco que se había formado, él dijo, si esta gota de agua logró hacer ese hoyo en esa roca, quiere decir que si alguien me presiona insistentemente, en algún momento también yo puedo ceder. Porque por muy fuerte que yo me crea, si hay algo que está insistentemente presionándome, en algún momento yo puedo ceder. Y si nosotros traemos esta semejanza de la gota y la roca, nosotros podemos creer ser esa roca fuerte y que el pecado no nos va a hacer nada. Pero, hermanos, el pecado anda siempre buscando cómo que nosotros caigamos. El mundo, nosotros mismos, la tentación, la carne, es esa gota de agua que ahí está, miren, constante, constante, constante. Y por eso es que es muy necesario que nosotros nos agarremos del Señor. Porque si no, en cualquier momento, igual como la roca que se creía fuerte, esa gota de agua la venció de tanto estar insistiendo, insistiendo e insistiendo. Nosotros, como les decía el domingo pasado, nos desarrollamos en un mundo, vivimos en un mundo en el cual vivimos bajo presión constante de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Una presión constante, y por lo general este mundo con el cual nosotros nos desarrollamos y vivimos es un mundo que no tiene conocimiento de Dios. Y es un mundo que nos va a presionar, ¿para qué? Para que nosotros cedamos al pecado, para que nosotros cedamos a la tentación, para que llamemos bueno a lo que es realmente malo. Pero nosotros debemos de permanecer siempre firmes, agarrados del Señor, porque es la única manera en que vamos a poder resistir a esa gota constante que se llama pecado, que se llama tentación. El Señor nos deja claro en su palabra, en Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están al cierre, es decir, ya están floreciendo. Una pequeña zorra puede hacer gran destrucción. Asimismo, un pequeño permiso que te puedas dar, algo en lo que te puedas descuidar, te puede causar caer en un pecado grave. Por eso es que nosotros debemos de estar muy atentos a toda forma de pecado o de tentación que se nos acerca. Porque ese es el trabajo del enemigo. Y dice la palabra,
realmente que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que el enemigo anda buscando cómo cazar a aquel joven que se cree en sus fuerzas, que no le va a pasar nada y que no se va a morir, y que cree ese joven que tiene una eternidad para vivir, mas no sabe que a la vuelta de la esquina Dios lo puede mandar a llamar. ¿Y qué será de este joven si realmente no tiene a Cristo en su corazón? O aquel anciano que puede decir, yo ya no peco, yo no hago nada malo, y puede estar ahí viviendo una justicia propia. Pero realmente, si no tiene su mirada puesta en Dios, si tiene la mirada puesta en la justicia propia, ¿cómo se va a presentar delante de Dios? O aquel cristiano, entre comillas, que cree que porque dejó los vicios y dejó el pecado, ya se puede presentar delante de Dios y puede ir amparado ante esos también justicia propia, o porque ya no hago esto, ya no hago aquello, aquella santidad aparente, presentarte delante de Dios. Realmente es algo muy delicado el pecado, porque incluso en aquel cristiano o aquel que se cree cristiano, pero que no vive con la mirada puesta en el Señor, con su fe puesta en el Señor, y vive con la mirada puesta en lo que le predican, en la iglesia donde se congrega, en que ya es salvo, en que ya pertenece a, en que ya ofrenda, en que ya predica, en que ya... En todo eso, ¿sabes qué? Te presentarás ante el Señor y si tu confianza está puesta en eso, en tu santidad, óigase bien, si tu esperanza incluso está puesta en tu santidad, estás mal delante de Dios. Y qué triste que es eso. ¿Por qué? Porque viviste una vida prácticamente de engaños. Y el Señor no quiere eso. ¿Saben que eso pasó también en el tiempo del Señor? Y el Señor lo sabía muy bien. Y el Señor atacaba directo. El Señor no andaba con paños suaves, sino que iba directo a la gravedad del asunto. Y por tal razón nosotros predicamos en contra del pecado de esa misma manera y predicamos a favor de vivir la santidad de esa misma manera. Porque, querido amigo, a mí no me interesa, y no es lo digo, lo que quiero decir no es que no me interesa tu alma, sino que lo que no me interesa es que estés engañado. Lo que me interesa es que abras tus ojos y te des cuenta de la realidad que te espera si realmente quieres vivir engañado. Sea la edad que tengas, en cualquier momento te vas a presentar delante de Dios. Y la pregunta sería, ¿estoy preparado para eso? Te repito, vivimos en un mundo de constante presión. Ceder ante el pecado es lo más fácil que podemos hacer. Ceder ante la tentación es lo más fácil que podemos hacer. Solo los valientes son los que resisten la tentación. Solo los valientes son los que se paran contra el pecado. Solo los valientes son los que dicen, lo hago por ti, Señor, lo hago por amor. Porque no nos paramos en contra del pecado, ni nos paramos en contra de la tentación por nuestra fuerza, sino porque llevamos en el corazón cuánto le costó al Señor Jesús salvarnos, cuánto le costó al Señor Jesús rescatarnos de las garras del pecado, rescatarnos de las garras del enemigo. Y sabemos que no fue un precio bajo, sino que se pagó el más alto de todos los precios. Y si nosotros hoy hacemos eso por amor, ¿saben por qué? Porque Él nos amó primero. No es porque nosotros, el hermano cuánto ama. No, no. De mí no sale nada bueno. Nada bueno si no es por el Señor. Si no es por el Señor. El Señor andaba con sus discípulos, venía leyendo el libro de Marcos. Me acompañan al libro de Marcos, por favor, capítulo 8. Vamos a estudiar este pasaje, ¿verdad? El Señor venía de alimentar a 4,000. Marcos 8, el Señor venía de alimentar a 4,000 y viene de la región de Dalmanuta, dice la palabra, ¿verdad? Viene de la región de Dalmanuta y se encuentra con un grupo de fariseos. Y cuando se encuentra con este grupo de fariseos le piden señales y el Señor les dice, ¿verdad?, de que no les dará señal, que ellos son una generación mala y que aún así piden señal, ¿verdad? Se bajó de la barca y el Señor comienza y advierte a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Y si me acompañan, por favor, bueno, ese es el tema que tenemos para hoy, guardémonos de la levadura. Guardémonos de la levadura, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a los que iban con él, a los 12, que por favor se guarden de la levadura. Recordemos, como le acabo de decir, el pasaje, en Marcos 8 comienza el Señor, alimenta a 4,000, ¿verdad? Ya sabemos que con escasos pan y escasa carne, y sobró en demasiado pan, ¿verdad? Y cuando Él se monta a la barca y va con los discípulos y se encuentra con los fariseos y le piden señal, Él dice que no les dará señal. Sin embargo, le pregunta a los fariseos, le pregunta a sus discípulos, y vamos a leer, les advierte acerca de la levadura. Aquellos creen que se refiere al pan porque no entendían.
Sin embargo, el Señor se estaba refiriendo a algo para ellos y algo para nosotros hoy en día. Entonces dice Marcos 8, capítulo 14. Vamos a leerlo del 14 al 21. Los que andan en Biblia me acompañan y los que no, ahí lo miran a través de la pantalla. Dice Marcos 8:14, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, solo llevaban una pieza. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes de entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? El Señor les habla de la levadura y los discípulos se hacen la idea de que les está reclamando de que no llevaron pan, cuando el Señor no era eso lo que les quería decir, sino que el Señor estaba realmente hablando en otro sentido. Pero estos discípulos no tenían realmente la mirada puesta en el Señor incluso en ese momento. Entonces el Señor les reclama, ¿verdad?, de que no entienden, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan. Y hoy trataremos nosotros, a través de este tema, de abordar qué quiere decir el Señor con la levadura. ¿A qué se refería el Señor cuando habla de la levadura? ¿Qué representa la levadura de los fariseos? ¿Qué representa la levadura de Herodes en aquellos tiempos y para nosotros también? ¿Y por qué los discípulos también no entendían lo que el Señor les quería decir? Levadura, todos conocemos la levadura y para qué se usa. Todos tenemos el conocimiento de lo que es la levadura, ¿verdad? La levadura es realmente un hongo microscópico que tiene una importante capacidad de realizar una descomposición en la materia que se le echa. ¿Para qué? Para que ésta crezca. Cuando nosotros usamos un poco de levadura en la masa de harina, ¿qué es lo que sucede? Pues le echamos, óigase bien, un poco de levadura en la masa de harina. ¿Qué es lo que pasa? La masa comienza a crecer y comienza a tener una apariencia como que fuera más grande, y por lo general al ser humano lo más grande le parece que mejor o más bueno también. Entonces, al echarle un poco de levadura, esta comienza a crecerse y comienza a verse más grande de lo que realmente es. Entonces, la levadura, entendamos algo, nosotros le echamos un poquito y ella se extiende en toda la masa. No hay una parte de la masa que no quede sin levadura porque es la que hace crecer la masa, ¿verdad? Entonces cambia su naturaleza. De ahí podemos decir que una masa con levadura no es igual a una masa sin levadura. La masa con levadura ya cambió su naturaleza. De esta misma manera, el pecado se mezcla en tu vida y un poco de pecado te daña todo por completo. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas que te pueden afectar. Afectan la masa y te afectan a ti como persona. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente la esfera de su influencia. Es decir, un poco de levadura afecta a toda la masa y un poco de pecado, ¿sabes qué? O un pecado viene y te afecta por toda una eternidad. Actúan en gran dimensión, podemos decir. Es algo poco, podemos ver la levadura, es algo mínimo. Sin embargo, el efecto que hace no es mínimo, sino que el efecto que hace es grande. Y otra cosa que podemos comparar a esta levadura es que las dos actúan de una manera invisible. O nosotros vemos cuando le echamos levadura cómo realmente están trabajando esos hongos ahí para hacer crecer el pan, para hacer crecer la masa. No lo vemos, simplemente lo sabemos. Igualmente nosotros podemos estar escondiendo un pecado y podemos creer que la persona está en santidad, pero está realmente viviendo engañado y está causándose un gran, pero gran mal. Eso es en realidad la levadura a la que el Señor hace mención y que los discípulos tenían el conocimiento de lo que hacía la levadura en el pan, incluso un pan
sin levadura es mejor que un pan con levadura. ¿Por qué? Porque el pan ya leudado no está en su estado natural, sino que ya está leudado, ya tiene la levadura. Y sabes que ese pan te puede ocasionar daño. Incluso si le echan mucha levadura, peor, te causa más daño, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos ver, ya teniendo la idea de lo que es la levadura, ¿a qué se refería el Señor con la levadura de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿A quién se refería el Señor realmente? ¿Quién era el fariseo? Era la religión que predominaba en ese momento en todo el territorio donde estaba el Señor. Oigamos bien. Es decir, y vamos a hablar claro quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran los que tenían la Torá. Los fariseos eran los que tenían la palabra de Dios. Óigase bien, no eran cualquiera. Y no era cualquier religión, sino que eran conocedores de la palabra. Se la sabían, como decimos nosotros, al pelo o al bollo. No había nada que se les escapara. A los 12 años, un niño tenía que aprenderse los cinco libros del Pentateuco y tenerlo así, de memoria. ¿Por qué? Porque cuando se presentaban ante un rabino, el rabino le podía hacer una pregunta aleatoria y ellos tenían que responderla. Entonces, esta gente eran instruidas en la palabra. Los fariseos eran instruidos en la palabra. Pero también los fariseos comenzaron ellos a adueñarse o a poner a la palabra realmente costumbres de hombres o leyes de hombres. Vinieron a la ley de Dios y le pusieron mandamientos de hombres. De tal manera que si yo era un fariseo y yo vivía de tal manera y tú eras un fariseo y no vivías de esa manera, Dios te podía juzgar a ti porque yo era más santo que tú. Y yo te podía decir, esto y esto estás haciendo mal. Y venía realmente a juzgar por leyes de hombre, realmente a alguien que podría estar cumpliendo los mandamientos del Señor. Y querido hermano y querido amigo, hoy en día se repite la historia. Muchas congregaciones han agarrado leyes o mandamientos de hombres por los cuales quieren que las personas vivan ahí sujetas a esas leyes de hombre, creyendo que esas leyes de hombre lo hacen santo, creyendo que esas leyes de hombre lo van a poder hacer presentarse delante de Dios, cuando lo único que nos puede hacer presentarnos delante de Dios es la fe depositada en el Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. No es lo que te pongas, como ya hemos dicho, de lo que es la santidad, no es tu vestido externo, no es lo que aparenta ser, no es si levanta la mano, si oras, si cantas, si lees, no. Lo que el Señor mira a profundidad es tu corazón. Lo que el Señor mira es realmente si has creído en Él. Porque sabes que cuando crees en el Señor Jesús, te apartas del pecado. Porque no puedes estar jugando con esas dos caras del pecado y estar jugando al cristiano, porque vos mismo te das cuenta que sos un hipócrita. El Señor, cuando lo llegas a conocer, te hace que aborrezcas el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el antagonismo de lo que es Dios, es lo antagónico de lo que es Cristo. Cristo es santo y el pecado es puerco. Y entonces, como nosotros queremos buscar más de Dios y entregarnos al Señor, entonces nosotros nos vamos apartando de todo aquello que es pecado. ¿Por qué? Porque queremos vivir esa vida santa, no para mostrarme a mi hermano que soy más santo, mostrarme a mi hermana que soy más santo, si mi hermano realmente no va a abrir pero ni la boca a la hora que yo llegue delante del Señor para decir, este parecía santo, y aunque la abra no va a servir para eso. El único que me va a abrir la puerta es el Señor. El único que va a decir, pasad hijos de mi Padre, es el Señor. De ahí nadie más. Aunque toda la iglesia y todo el mundo coree, era santo, era buena gente, guardaba la ley. El Señor mira el corazón realmente y mira las intenciones y sabe realmente cómo estamos. Y el Señor dice, guardaos, guardaos, dice, de la levadura de los fariseos. Era la religión predominante de aquella época. Poseían la ley, pero ¿qué? Ellos habían puesto delante de la ley o por encima de la ley los mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre. Y esto vino a extorsionar todo hasta el punto de que no conocieron a Jesús cuando se les presentó. Si ellos hubieran conocido la ley, si ellos realmente hubieran entendido la ley como Dios la mandaba, ¿saben qué? Ellos hubieran conocido a Jesús y Jesús se los dijo, ustedes dicen que conocen la palabra, que conocen la ley, pero realmente si la conocieran, se darían cuenta que yo soy. Así se los dijo en su cara. Ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque por encima de la ley, para ellos, estaban las costumbres.
Por encima de la ley estaban sus mandamientos de hombre. Por encima de la ley estaban lo que ellos pensaban que era bueno y lo que podía regir a un hombre. Este tipo de persona es a la que se enfrentó el Señor Jesús. El Señor lo llamó fariseos en más de una ocasión. Que lo llamó, hipócritas, fariseos hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Dos caras. Haces una cosa y predicas otra. Predicas santidad a Dios cuando lo que quieres realmente es una santidad para ti. Alguien puede ser realmente cristiano, pero si no cumple con tus expectativas, no es cristiano. Si no cumple con tus mandamientos de hombre, no es cristiano. Si no cumple con lo que tú crees que tiene que cumplir, no es cristiano. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar? A la palabra tenemos, que es a los que nos tenemos que regir todos. No estoy diciendo de que vamos a pasar por alto el pecado. En ningún momento se va a marcar pecado lo que es pecado. Pero nosotros no tenemos por qué ponerle nombre a pecado a algo que no es pecado. Debemos de ser muy cuidadosos en eso, porque podemos caer en lo que es el fariseísmo. Podemos caer en crear una religión, en poner encima mis creencias, en poner encima mis normas, encima de la palabra de Dios, encima de lo que Él ha mandado realmente. Y que si no cumple esto que está en la palabra, más lo que yo creo que debe cumplir, ¿sabes qué? No es válido. No podemos caer en eso. Realmente el Señor ha dejado claro cómo es que cada persona puede obtener la salvación. Y una vez que lo obtiene, si realmente es salvo, esa persona ni siquiera debería de empujarse. Él solo va corriendo a los pasos del Señor. Él solo va corriendo en el camino de santidad. Él solo se va apartando de cada cosa que Dios le va mandando. Porque si ha sido salvo, el Espíritu de Dios está en él. Está morando el Espíritu Santo y este es el que lo va a guiar a todo camino. Lo va a guiar a toda verdad a través de su palabra y va a hacer que se aparte. ¿Sabes qué? Cuando alguien es convertido, realmente no hay ni que andarlo empujando ni andarle diciendo qué es lo que tiene que hacer. Porque de él mismo nace. Él mismo lo hace. Él mismo lo hace. ¿Y por qué algunas veces los pastores se cansan y tienen esa lucha? Porque no se dan cuenta realmente que lo que están queriendo ellos por su fuerza es convertir un cabro a oveja. Un cabro a oveja. Y eso no lo puedes hacer tú. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Nunca vas a poderlo convertir. Y ahí está la lucha. Hace esto, hace aquello, que esto, que lo otro. El que realmente ha sido salvo conoce que el pecado ofende a su Señor. Ama a su Señor y lo que menos quiere es ofender a su Señor. Oye, si tú vives en pecado y te gozas en el pecado, tú no eres una oveja de Cristo, tú eres un cabro. Eso es lo que eres. ¿Y sabes qué? El rebaño del Señor está compuesto por ovejas y no por cabros. Entonces, mídete realmente. Yo no vengo a medirte ni a acusarte. La palabra te dice, mídete. Mídete realmente. La levadura de los fariseos está presente. Ellos aparentemente eran santos. Ellos aparentemente se reunían todos los sábados a leer la palabra y adorar al Señor. Ellos se reunían y aparentemente eran santos, eran personas que ayunaban, eran personas que disponían su vida ¿para qué? Para ir a salvar a otros, para llevar la palabra. Eran personas que realmente aparentaban ser santos, pero que realmente no vivían la santidad que el Señor Jesús pedía. Porque no conocían la palabra realmente como la tenían que conocer, y mucho menos la vivían. Querían que el otro la cumpliera, pero ellos eran tan hipócritas que no la vivían. Estaban realmente, como decía el Señor, buscando cómo sacar la paja en el ojo cuando ellos tenían una viga bien metida. Una viga bien metida. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada oculto. Y en aquel día, el Señor les va a enseñar cuál era la viga que tenían y que nunca se la quisieron sacar. Y que la tenían bien, pero bien atravesada en el ojo. Y queriendo sacar la paja en el hermano. Dañando al hermano, señalando al hermano, acusando al hermano. Y ellos mismos no saben, porque esa es una actitud del fariseo, que mira el pecado de los demás, pero no mira realmente cómo está él con Dios. ¿Por qué? Porque se cree santo. Porque se cree santo. Porque cree que viviendo de la manera en que está viviendo, llevando una manera de vida que realmente aparenta ser bueno, él ya se ganó el cielo. Iluso. Eso no es santidad. Eso no es santidad. ¿Qué tenemos nosotros en la palabra de los fariseos? Oraban en lugares públicos,
donde todo el mundo lo viera. Ofrendaban de tal manera que lo viera el que estaba ahí al frente, cuánto ofrendaba. Ayunaba y su rostro se demudaba de tal manera que es que anda en ayuno el hermano. Y si hacía una obra, ahí estaba y se tomaba fotos para que miraran cómo hiciera la obra. Si fuera el tiempo de hoy, un selfie haciendo una obra de caridad, un selfie ayudando a tal, un selfie fui a visitar a fulano, fui a hacer tal cosa. El que es cristiano no necesita de eso. El que es cristiano va y punto y se acabó. Porque su relación es con Dios. No tiene que andarlo relacionando con los demás. Él sabe a lo que Dios lo ha llamado. Él sabe lo que le ha llamado. ¿Y saben qué? Es verdaderamente luz en medio de las tinieblas. No es una chispa como la que es realmente la del fariseo. No, es una luz que se mantiene encendida constantemente. Perenne, perenne. Tratando de hacer bien, no por momentos. No por momentos. Entonces, nosotros podemos estar siendo asediados y presionados por esta levadura de los fariseos. Oye, tú tienes amigos, compañeros, vecinos, conocidos que pueden estar viviendo una religión y te pueden estar diciendo, tú no eres santo por esto y esto y esto, porque están poniendo mandamientos realmente de mandamientos de hombre por encima de la ley. Ellos pueden estar cumpliendo las tradiciones a como ellos creen que son mejores, pero realmente no están obedeciendo a Dios como Dios quiere. ¿Cuántos casos no hemos escuchado? Que si usas chapas, estás mal. Que si no has sido bautizado por el Espíritu Santo y no hablas en lengua, estás mal. Que si no usas falda y usas pantalones, estás en pecado. Y cosas, si te cortas el pelo, igualmente. ¿Qué dicen hasta otros? Si celebras fiesta, estás igualmente que los del mundo. Si celebras un cumpleaños o cuestiones similares, cuando el cristiano tiene la libertad de hacerlo todo por amor a Dios. Y él tiene una conciencia limpia porque a libertad lo ha llamado el Señor. Y sabe que todo lo que hace, lo hace para agradar a Dios y no lo hace realmente porque quiera vivir en sus concupiscencias o quiera vivir y agradarse realmente en el pecado. ¿Podemos nosotros caer en eso? ¿Qué opinan? ¿Podemos nosotros caer en ese legalismo o en ese fariseísmo en que vivía esa gente? Y el Señor dice, cuidado de la levadura del fariseo. Cuidado. Nosotros podemos caer en esa levadura del fariseo. En creer que porque ya venimos a la iglesia, porque pertenecemos al grupo, porque nos congregamos, porque oramos, y no, ya creernos que estamos prácticamente en el cielo y comenzar ¿a qué? A vivir una religión, a vivir conforme a los requerimientos que esa institución o que ese grupo religioso te pone. Y entonces vos los cumplís y vos crees que con eso ya sos parte de. Y ahí estás siendo dañado por esa levadura de los fariseos. El Señor te ha llamado a santidad, queridos amigos. Porque si Él te salvó, no era simplemente para que estuvieras en el cielo con Él. Porque la única manera en que puedes estar en el cielo es uno. Si has creído en Él, eres salvo y si te has mantenido en santidad. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la salvación inmediatamente produce santidad. Produce santidad. Si tú no vives en santidad, nunca has sido salvo. Porque te estás gozando realmente en el pecado, que es todo lo contrario a la santidad. Ellos tenían la ley y muchas iglesias tienen la ley, tienen la palabra. Pero ¿qué es lo que hacen? Ponen por encima, como les dije, sus argumentos, sus mandamientos de hombre. Y Dios no quiere esto para nosotros. Esto mismo incluso los llevó a ellos a hacer ¿qué? A ser los que mataron al Señor Jesús. Tuvieron a Cristo ahí y no lo pudieron ver. Tuvieron a Cristo y no lo pudieron ellos valorar como el Señor quería que lo valoraran realmente. Tuvieron la palabra encarnada y no la pudieron valorar. He aquí la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas. Óigase bien, y las tinieblas que adoraban o amaban los fariseos y el mismo pueblo judío no era andar abiertamente en el pecado. Óigase bien, porque ellos eran cuidadosos del pecado externo, pero ¿cómo estaban con el pecado interno? El Señor vino a descubrir los corazones de ellos realmente, porque cuando el Señor vino, incluso
miraba en qué cavilaban ellos, los pensamientos que ellos tenían. Y de esto es realmente lo que el Señor nos viene a hablar. ¿Ok? No es una santidad externa la que nosotros le vamos a vender a Dios. La santidad que Dios quiere es una santidad interna, que nace de un corazón regenerado, que nace de un corazón que ha nacido de nuevo. Un corazón que ha nacido de nuevo. Un corazón que como ha nacido de nuevo, ama a su Señor, ama a su Padre, ama a aquel que lo libró de la muerte. Y ya no quiere nada con el pecado. Ya no quiere absolutamente nada con el pecado. Esta gente, como anteponía primero sus mandamientos de hombres, no pudieron ver en esencia quién estaba delante de ellos. No lo pudieron apreciar. Y el Señor nos manda que nosotros tengamos cuidado, porque el Señor dice acerca de la levadura, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Oigan lo que le dijo el Señor Jesús. Y Él les mandó diciendo, le está dando una orden, le mandó diciendo, dice en el versículo 15, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de esas pequeñas cosas que pueden causar un gran efecto en tu relación con Dios. Guardaos de esa pequeña levadura que te puede desviar enormemente del camino que Dios quiere que tú lleves. Guardaos de eso que tú crees que es bueno, porque el que le echa la levadura al pan no lo hace por ninguna maldad. Cree que cuando lo hace algo bueno. ¿Por qué? Porque lo hace aumentar. Guardado de aquello que te hace sentir mejor y que crees que porque te sientes mejor delante de Dios, ahora estás mejor. Guardado de aquel sentimiento que te hace sentir más que tu hermano. Guardado de aquel sentimiento que te lleva a juzgar a tu hermano injustamente. Guardado de aquel sentimiento que te hace ver a los otros como menos. Guardaos de esa levadura. Guardaos de esa levadura que quiere realmente meter el puñal al hermano. Guardaos de esa levadura que realmente lo que quiere es sacarle los ojos al hermano. Guardaos de esa levadura del fariseo. Guardaos de esa vida hipócrita religiosa que no le agrada a Dios. Guardaos de hacer esas extensas oraciones cuando lo que Dios quiere es que le abras tu corazón realmente. Guardaos de esas vanas repeticiones cuando lo que Dios quiere es tener una comunión contigo, una relación contigo. Guardaos de esa falsa idea que viniendo a la iglesia te vas a salvar. Y no es que te esté invitando a que no vuelvas, sino a que abras tus ojos. Guardaos de esa pantalla que te ha formado en tu vida. Ese fariseísmo hipócrita en el cual te quieres excusar. Guardaos de todo aquello que tú crees que aparentas para verte mejor realmente. Para verte mejor. Esa levadura de los fariseos se podía meter en los discípulos. Y por eso el Señor fue el que le advirtió. Al Señor le preocupó realmente que esa levadura llegara a meterse a los 12 que andaban con él. Y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Si él no se hubiera preocupado, ahí hubiera dejado a los fariseos vivir. Pero ¿sabes qué? Como vivimos bajo esa presión del mundo, como te decía, esa presión de las religiones que están alrededor, vivimos a esa presión de todo aquel que nos rodea lleno de pecado. El Señor dice, guardaos, guardaos de la levadura del fariseísmo. Guardaos. El Señor no escatimó en llamarles hipócritas. Miramos lo que dice Mateo 23, versículo 13. Estos se creían santos y el Señor les dijo, mas hay, y miren cuando ocupa la palabra hay que poner mucha atención, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni ustedes pueden entrar por su religiosidad, que no sirve para nada, ni tampoco permitís que aquel que quiere buscar a Dios lo encuentre. ¿Por qué? Porque le venís a poner reglamentos humanos. Le venís a poner leyes de hombre. Le venís a decir que si no se viste de tal manera, no puede. Que si no hace tal cosa, no es cristiano. ¿Sabes qué? Estás cerrándole la puerta a aquel que tal vez quiere buscar a Dios de corazón. Porque nadie va primero a vestirse bien o a portarse como un santo para buscar a Dios. Dios no vino por eso, Dios vino por los perdidos. Oye, cuando aquí entra un muchacho, y se lo voy a decir honestamente, con el pelo pintado, yo me alegro.
Cuando viene con chapa, igualmente. Que se pinta las uñas, no me importa, porque el que lo trae es Dios. Y anda buscando cómo salvarlo. Esa criatura no sabe lo que Dios quiere hacer con él, pero Dios sí sabe lo que quiere hacer con él. Pero muchos podemos señalarlo y juzgarlo. Y Dios no haría eso con él. Y podemos estar cayendo en ese fariseísmo. ¿O tú crees que porque vienes aquí bien vestidito, bien bañadito, bien perfumado el domingo, eso es lo que quiere Dios de ti? Así como te perfumas y como te cuidas y como está tu apariencia, Dios quiere tu corazón para con él. Un corazón limpio. Un corazón que esté deseoso de recibir a su Salvador, deseoso de obedecer a su Salvador, de obedecer a su Señor. A Dios no lo engañamos nosotros con nuestra ropa ni con nuestra apariencia. A Dios no lo engañamos nosotros con lo que aparentamos ser. Dios conoce muy bien los pensamientos de cada uno de nosotros. Y tenemos que estar atentos por eso. Ellos exigían un comportamiento que a veces ni ellos mismos cumplían, porque secretamente vivían de otra manera. ¿Sabes qué? Dios no te ha llamado para que tengas dos vidas. Dios te ha llamado para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios no te ha llamado para que tengas una vida aquí en la iglesia y otra vida en tu casa con tu familia. Para eso no te ha llamado el Señor. El Señor no hace cambios a medias. Cambios a medias, que una cosa sos aquí y otra cosa sos afuera en el trabajo o en clases. No. Date cuenta, le da asco al Señor. Le da asco al Señor. Son palabras duras las que tira el Señor realmente. Pero es la verdad y es por el bien de cada uno de nosotros. Él lo quiere. Él quiere eso. Personas que sean realmente consagradas a Él, santos para Él. Santos para Él. Cantábamos hace poquito, santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno de todo loor. Santo eres tú, Señor. Santo en tu presencia, santo en tu vivir, santo en tu existencia, santo eres, Señor. No es jugar a la religión. Es saber delante de quién estamos cada uno de nosotros realmente. Debemos de guardarnos de esa levadura de los fariseos porque, como les decía, todos podemos caer presa de ellos. En algún momento podemos caer presos de ellos. Y debemos de estar atentos realmente a revisarnos en todo lo que decimos y cuando vamos a hablar a un hermano. Porque podemos caer presa de esa levadura fariseica que está presente en todo aquel, me atrevo a decir, en todo aquel que anda queriendo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo también lo anda buscando. ¿Para qué? Para que peque y para apartarlo de Dios. Sé que tus intenciones son muy buenas al buscar de Dios, pero no dudo de las maquinaciones del enemigo para hacerte creer el santo, para hacerte creer el que vas creciendo espiritualmente, para hacerte creer el que ya es un poco más. Y todo eso es fariseísmo. Porque el verdadero cristianismo, a medida en que se acerca al Señor, mira su debilidad, mira su flaqueza, mira su impotencia, mira su suciedad realmente. A medida que se acerca a la luz, mira realmente que aquel es santo, santo, santo. Y que él no ha logrado esa estatura. Y que hay algo que tiene que arreglar. Hay algo que tiene que arreglar. Porque si en algún momento de tu caminar cristiano puedes creer que estás libre totalmente de pecado y que estás limpio, 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 de tal manera que estás a la par del Señor, ¿sabes qué? Eso, querido amigo, ya es pecado. Eso, querido amigo, es soberbia. Porque el único varón perfecto es Cristo Jesús. Nosotros caminamos hacia esa perfección. Y en la medida en que nos caminamos, ¿sabes qué? Vamos caminando hacia la luz. Y en la medida en que caminamos hacia la luz, vamos a ir viendo nuestra suciedad. Lo que el Señor quiere que nosotros ya... Y no es que veas tu suciedad para tener ahí tu suciedad, sino para que te la limpie, quitártela y apartarte de eso. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuidémonos de esa levadura fariseica. Pero no solamente le dice, cuidado de la levadura del fariseo, es decir, de lo que te predican las religiones, de lo que te quieren hacer creer, con lo cual tú crees que puedes ser salvo. Cuídate también de
tu mente misma, de tu corazón mismo, que te pueden hacer creer que ya vas por el camino correcto. Y mira al Señor y mira lo que Él te demanda realmente. Si Él dice en su palabra realmente que te apartes de mentira, apártate de mentira. Y no quieras vivir en mentira en un lugar y supuestamente no mentir en otro. Es apartado totalmente para Dios. Una vida recta delante de Dios es una vida recta delante del mundo también. Es una vida recta delante de todos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, de todo el mundo, de tus vecinos, de todos, de la iglesia, de todos. Pero no para creerte el santulón, sino por amor a Cristo, sino por amor a Cristo. Y esta es la vida que el Señor realmente quiere. Pero como te decía, no solamente nos dijo que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos, sino que también dice de la levadura de Herodes. Veamos ahora quién era Herodes. ¿Quién era Herodes en el momento ese? ¿Qué representaba Herodes? Herodes era el rey en ese momento. Entonces representaba Herodes realmente la autoridad, representaba el movimiento social que había en ese momento. Nosotros sabemos muy bien que cuando hay un rey, él dispone las leyes y el pueblo tiene que cumplir esas leyes. Entonces, ¿pero qué era realmente Herodes? Herodes realmente era una persona rendida al pecado. Entonces, ¿qué representa realmente este Herodes? Representa un estilo de vida. Dice, cuídense también de la levadura de Herodes, del estilo de vida que puede profesar que cree en Dios, pero ¿sabes qué? Que realmente no está creyendo en Dios. Porque Herodes conocía también la ley. Herodes también era conocedor de la ley. Sin embargo, Herodes no la cumplía. También actuaba de una manera, podríamos decir, fariseica. Actuaba de una manera también en que, conociéndola, no la cumplía. Herodes representa ese estilo de vida sin Cristo, ese gobierno sin Cristo. Herodes representa realmente lo que el mundo propone, lo sensual, lo llamativo. Herodes propone realmente todo eso que es inmoral, porque eso representa Herodes. Y eso dice el Señor, cuídate de esa levadura, porque también vas a ser atacado por ella. Cuida también de esa levadura porque estás en el mundo y tú no eres parte del mundo. Herodes representa, honestamente, la mundanalidad. Eso representa Herodes. La mundanalidad. El pecado en sí. El pecado en sí. Eso representa realmente Herodes. Lo lujurioso, lo licencioso, lo desenfrenado, lo vicioso. Una vida llena al placer. Eso representa realmente Herodes. Herodes vivía una vida centrada ¿en qué? En el egoísmo. Vivía una vida centrada en el egoísmo. Pensaba en él, solamente en él, y después de pensar en él, pensaba otra vez en él y nadie más que él. Él era primero, él era segundo, él era tercero, él era siempre. Solo en su bienestar. Ese es Herodes. Dice el Señor, cuídate de eso también, porque eso también puede llegar a ti y te puede leudar. Y como está centrado la vida de Herodes en el egoísmo, también está centrada en el placer, en tener poder y control sobre los demás. Eso representa Herodes. Eso representa realmente la levadura de Herodes, la corrupción, la hipocresía. Y tú puedes decir, eso no lo estoy viviendo yo. Pero el Señor lo que te está diciendo es, ten cuidado de esa levadura. Guárdense, dice, guárdense. Les mando que se guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, la presión que ejerce el mundo. ¿Para qué? Para que tú te vuelvas como ellos. En Jeremías 15 nosotros encontramos lo que le dice el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y eso es lo que le está diciendo en este momento a los discípulos del Señor, guárdense de la levadura de Herodes también. Guárdense de eso que aparenta ser bueno, pero que no es bueno. Guárdense de todo eso. Ten alertas con toda esa falsedad e hipocresía que se puede llevar en una vida pseudocristiana. Abran sus ojos realmente. El contentarnos con vivir las apariencias hace que nuestro corazón o nuestra mente se sienta bien, se sienta cómoda.
Pero cuando te hablan de pecado y de peor aún, no solamente pecado, sino apartarte y dejarlo, ahí es donde te chima el zapato. Ahí es donde te chima el zapato y ya no quieres eso. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor del mundo con lo mejor del evangelio. ¿Y sabes qué? Eso no lo podemos asociar. O estás en el evangelio o estás en el mundo. O estás con Cristo, él mismo lo dijo, o estás contra mí. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces nosotros debemos realmente de cuidarnos cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo mundanamente, si estamos realmente viviendo una religión, entre comillas, nosotros debemos de revisarnos cómo estamos. ¿Para qué? Para no estar viviendo engañados. Debemos de ser honestos con nosotros y no utilizar la religión para beneficio propio. No utilizar la religión para beneficio propio significa no escudarme en la iglesia, no escudarme en los hermanos de que yo soy ahora el predicador, yo soy ahora el que frecuenta la iglesia, ahora soy una persona santa y por medio de esto los hermanos me miran de tal manera. Y por medio de esto entonces, si soy un hijo, mis padres me van ahora a, entre más me miren leer la Biblia y entre más me miren que oro, mis padres me van a dar más permiso para esto y me van a dar más permiso para aquello porque voy a ganar confianza con mis padres. Puedes ganar confianza con tus padres, pero arriba está el que lo mira todo. ¿Ok? Con ese, de ese no te le vas a capear. A tus padres los puedes engañar. ¿Ya? Porque tus padres se pueden tragar cualquier gol. Pero Dios no acepta engaño. Ante Dios todos estamos desnudos. Ante Dios todos somos realmente transparentes. Transparente en el sentido de que Él todo lo conoce. Esto de la levadura de Herodes, nosotros debemos realmente de estar muy atentos a esto. Porque realmente, es decir, cuántas veces nosotros hemos visto que se unen, y no digo de ahorita, sino históricamente, que se unen lo político con lo religioso. ¿Para qué? Para sacar un provecho. Antes incluso, quienes gobernaban los países eran los religiosos, eran los que disponían lo que se tenía que hacer, eran los que le ordenaban a los reyes qué hacer. ¿Y saben qué? Dios y las riquezas no se pueden mezclar. Dios y el poder no se pueden mezclar. Ellos están llamados para hacer una cosa, pero el pueblo de Dios está llamado para apartarse para Dios y para vivir santamente. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en mente. No se puede mezclar eso no se puede mezclar en ninguna manera. Como les digo, esto no es de hoy, esto ha sido de siempre. Desde el tiempo de Constantino podemos decir, o desde el tiempo del mismo Herodes, ha querido mezclar lo religioso con lo político. ¿Para qué? Para sacar un provecho. Pero ante Dios nadie puede realmente jugar esas dos piernas, o jugar así como quieren jugar. Dios es claro y dice, guárdense de la levadura realmente de Herodes y de la levadura de los fariseos. Podríamos decir que esta levadura, tanto de los fariseos como de Herodes, ha causado mucho, pero mucho daño en el pueblo de Dios. Mucho, pero mucho daño en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es, a uno, hacerlos amar el mundo, porque no tenían su mirada y su confianza puesta en Cristo. Y a otros, ¿a qué lo ha hecho? Amarse a ellos mismos o amar más su religión que al mismo Dios y su palabra. Entonces, de estas dos cosas han hecho que la gente se pierda realmente. Y esto es muy importante en lo cual nosotros debemos de poner mucha, pero mucha atención. ¿Y qué es lo que pasaba? Que dijimos nosotros que ya tenemos lo que es la levadura, ya tenemos qué significa la levadura de los fariseos, ya tenemos qué significa la levadura también de Herodes. La levadura de Herodes, como te decía, es el mundo y todo lo que él arrastra, el placer y todo lo que él arrastra, lo sensual y todo lo que él arrastra. Esa es la levadura realmente de Herodes. Pero los discípulos no entendían esto. ¿Por qué no entendían esto los discípulos? Porque muchas veces tampoco nosotros ahorita lo podemos entender. Y el Señor nos da la respuesta aquí nomás. Marcos 8, versículo 16 y 17 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Esto decían los discípulos.
Nos está diciendo esto de la levadura porque nosotros no traíamos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, entendiendo el pensamiento que tenían los discípulos, el Señor les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y miren lo que les dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Cuando nosotros no logramos diferenciar esa religiosidad aparente, cuando nosotros no logramos diferenciar qué es el mundo viviendo en nosotros y no el evangelio, nosotros tenemos un corazón, nos dice el Señor ahí, endurecido, endurecido. Un corazón que no ha nacido de nuevo, porque el corazón del hombre es ese. El corazón del hombre es un corazón de piedra, es un corazón endurecido, es un corazón de diamante de lo duro que es. Y la única manera en que el corazón del hombre puede ser de carne es cuando el corazón ha nacido nuevamente, cuando ha recibido el perdón. Cuando una persona recibe el perdón de Cristo, ¿sabes qué? No quiere volver a dañarlo, no quiere volver a pecar, quiere vivir en santidad. Cuando esta persona ha recibido el perdón, sabe realmente de cuántas cosas lo han perdonado. Y dice, yo no podía recibir este perdón, bendito sea el que me perdonó. En mi vida lo quiero volver a ofender. Quiero amarlo y servirle y entregarme a Él. ¿Y sabe qué? Aborrezco ese pecado que antes me tenía cegado y me tenía muerto. Entonces, el Señor les está diciendo, todavía está endurecido su corazón. ¿No has entendido? ¿No has entendido, querido joven, que tu manera de vivir te va a llevar solamente al pecado y que la paga del pecado es muerte? ¿No has entendido, querido joven, que realmente lo que te estoy diciendo es que si te mueres hoy y abres tus ojos el día de mañana en el infierno, ahí vas a aparecer? Tú que te miras joven, fuerte, hermoso, guapo, con sabiduría, con un futuro por delante, no vas a tener un futuro por delante, vas a tener una eternidad por delante, pero en el infierno. No es un futuro de 10, 20, 30 años, es una eternidad. Abre tus ojos, por favor, y date cuenta de lo que el Señor te está diciendo. Tienes endurecido tu corazón porque estás viendo a lo físico, a lo terrenal, a lo que realmente crees que es lo más importante, cuando lo más importante es lo espiritual. Abre tus ojos y date cuenta, despierta, porque realmente estás pereciendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Teniendo a la orilla aquel que te puede salvar. Teniendo a la mano aquel no solamente que te puede salvar, sino que te quiere salvar. Y tú estás dándole la espalda y tú estás yendo en contra de él. ¿Por qué? Porque tus ojos lo tienes puesto en lo terrenal. Tus ojos lo tienes puesto en lo que es aparente. En lo que es aparente. En lo que le llama la atención a los de la iglesia. En lo que le llama la atención al mundo. En eso tienes puesto tus ojos tú también. Tienes un corazón endurecido. Que sabes, si te tocara la muerte hoy, que yo no quiero que te toque, te lo digo honestamente, te vas a dar cuenta en el infierno de que no valía la pena tener el corazón endurecido. Que valía la pena haber escuchado a aquel que derramó su sangre por ti y por mí. Que valía la pena realmente quitarnos esa máscara de pseudo cristiano, o quitarnos esa máscara realmente de dique cristiano y enfrentar nuestra realidad delante de aquel que es el único que nos puede ayudar, delante del Señor, y volvernos a Él de corazón. Tenían su corazón endurecido, fijaban la mirada en las cosas terrenales, en la vista del hombre, caminaban por vista y no por fe. Así estaban caminando también estos discípulos, por vista y no por fe, y acababan de salir de ver el milagro que había hecho, de darle de comer a una multitud con pocos panes y pocos peces. Y nos dice esto porque solo traemos una pieza de pan. Si de esa pieza de pan él podía hacer miles de piezas de pan en el mismo momento. Estaban caminando por vista y no por fe. ¿Pueden los cristianos caminar por vista y no por fe? Sí, sí pueden caminar. Y ese es el problema. Que cuando el cristiano comienza a caminar por vista y no por fe, comienza a caminar por lo que él se cree a sí mismo y no por lo que el Señor ha hecho en su vida y no por lo que el Señor puede hacer en su vida. Cuando caminas por vista y no por fe, ¿sabes qué? Cuando pecas, te quedas enterrado y no caminas. ¿Por qué? Porque dices, ya no puedo más. Hasta aquí. Y te crees muerto y va a venir el enemigo a acusarte. Y va a venir el enemigo aquí a reírse de vos. Y va a venir el enemigo a decirte, ni ores, ni te arrepientas, ni te levantes. Porque ahí te quiere tener. Y Cristo te va a decir, arrodíllate, hijo, pero para pedir perdón. Para pedir perdón y para seguir adelante. Porque aunque tú fueres infiel, Él permanece fiel.
Él permanece fiel. Porque Cristo no te salvó para que a la primera que cayeras, ahí te quedaras. No, el objetivo de Él es santificarte cada día. El objetivo de Él es llevarte a la gloria. Eso es lo que Él quiere, el Señor. Pero tenían el corazón endurecido, porque tenían su mirada puesta, como te digo, en lo terrenal, en lo físico, en el conocimiento, en la experiencia, en lo que ellos creían que estaba bueno, en el cumplimiento de las leyes, en los sacrificios que podían hacer, en las ofrendas que podían hacer, en los ayunos que podían hacer, en las reuniones que pudieran hacer, en las oraciones que pudieran hacer, en cuánta gente podían visitar, si ya sea en el hospital o en la cárcel, en todo lo que ellos podían hacer, es decir, todo poniendo la mirada en las cosas terrenales, en lo que mira el hombre, o como podríamos decir nosotros, en lo que engorde el ojo del amo. Pero realmente Dios es el que mira el corazón. Y Dios quiere eso con todos y cada uno de nosotros. Los discípulos no entendían porque tenían el corazón endurecido. Si tú todavía no has entendido realmente lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿sabes lo que tienes? Un corazón de piedra. Eso es lo que tienes. Un corazón endurecido. ¿Y sabes qué? ¿Quién me puede decir que alguien tiene un corazón de piedra y está vivo? Nadie. El corazón necesita ser de carne para poder vivir, para poder latir. Tú, querido amigo, si tienes un corazón de piedra, estás muerto en tus delitos y estás muerto en tus pecados. No puedes tener vida, la vida que el Señor quiere darte realmente. Y no solamente el Señor les dice de que tienen un corazón endurecido, sino también que el Señor les aclara, miren, y nos aclara a nosotros, para que nosotros no pongamos nuestra mirada en lo que yo hago, si no trabajo no como. Es cierto, es necesario el trabajo para comer, es necesario que nos reunamos para mantener viva la llama como hermanos. Todo eso es necesaria la comunión entre los hermanos, es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que nosotros escuchemos la palabra, que nosotros leamos la palabra. Todo esto es necesario, pero la mirada de nosotros debe estar puesta siempre en el Señor. Miren lo que les dice en Marcos, seguimos Marcos 8, versículo 19 al 21, y el Señor les aclara a los discípulos: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Has estado conmigo, has visto los milagros y crees que yo me refiero realmente a lo físico. Yo lo que te estoy queriendo hacer ver, querido amigo, es a que tengas fe. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Porque ustedes están llamados, y todo cristiano está llamado ¿a qué? A caminar por fe y no por vista. A caminar por esa fe que Él ha querido implantar. Es decir, les está diciendo claramente: ¿viste los milagros que hice con todo lo que alimentamos? Sí. ¿Cuántos sobraron? 12. ¿Y después cuántas? 4. ¿Y de qué sobraron esos? De la nada, Señor. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie, solamente Él. Entonces Él lo que nos llama, que nosotros confiemos completamente en Él, que nuestra esperanza de vida eterna esté puesta en Él, que nuestra vida esté puesta en Él, que todo nuestro ser esté puesto en Él, porque el único que puede hacer eso es Él. Y no que tengamos la mirada puesta en el pan que llevaban cargando los discípulos, no, sino que tengamos la mirada puesta en Él, y así nos podamos nosotros guardar de esa levadura realmente, que implica la levadura de los fariseos, que puede estar en mí, y la levadura de Herodes, que también puede estar en mí, y no me estoy dando cuenta. Él dice: mírame a mí, y cuando me mires a mí vas a darte cuenta de que realmente, ¿qué es lo que yo te pido a ti? ¿Qué es lo que yo te pido a ti? El Señor entonces le está enseñando que Él es el sustentador de ellos, que Él es el proveedor de ellos, que Él es el dador de vida, que fuera de Él no van a hacer nada, absolutamente nada, y que no pongan las cosas en lo terrenales. Mira, la levadura de los fariseos es linda, y la de Herodes, déjame decirte, es mejor. Te lo hace ver más lindo, te lo hace ver más grande y te hace ver más apetecible, pero te conducen a la muerte, te conducen a la muerte. La levadura de los fariseos: venís rápidamente, entrá y yo te, a ver, hermanito, venga, dame su nombre, si quiere dar su testimonio, pase al frente de una alabanza, a ver, mire ahí donde tiene que ofrendar, aquí es lo que tiene que hacer, usted se va a hacer cargo de esto y lo otro, y entonces comienzan a inflarte, y vos ya sos ahora parte del grupo, y ahora ya entonces ya sos salvo. ¿Por qué? Porque ya estás en esa iglesia, y entonces, hermano, venga, vamos a orar, hermano, pero es que mire, estoy en pecado, no me he casado, no importa, hermano, venga, no se preocupe, eso lo arreglamos en el camino. Falso, ese camino no existe. Arregla tu cosa con Dios primeramente y comienza a caminar con Él.
Pero rápido, rápido vienen y te ensucian la mente y te la embotan y te sientes bien. Y eres parte de la levadura de los fariseos. Y podemos caer en ella. Y podemos caer en ella. Y te gusta y me gusta. ¿A quién no le gusta? Hermano, venga, pase, siéntese y adelante. Tiene buena voz, hermano, venga, a alabar. Toca la guitarra, hermano, toca esto, pase, pase. ¿Qué don le ha dado Dios? Explotémoslo. Y te ocupan la palabra incluso, ¿para qué? Para engañarte. Igual que lo hacían los fariseos. Para engañarte. Esa levadura de los fariseos, que después comienzan a donártelas con mandamientos de hombre. Y comienzan a vivir más los mandamientos de hombre que la misma ley de Dios. ¿Por qué? Porque no importa que usted mienta o esté robando luz, con tal de que usted use falda, con tal de que usted no se corte el pelo, con tal de que usted no se pinte, con tal de que usted no se chapa. No importa, mienta, tenga problemas con su familia, airíese, péguele a su mujer si es posible y péguesela también. Pero viva decentemente delante de los hombres. Vístase como se tiene que vestir, decorosamente. Por fuera cualquier cosa, cualquiera te compra, pero por dentro te aborrece al que realmente le deberías de estar agradando. Porque no estás viviendo en santidad como Él quiere. Esa levadura de los fariseos te puede hacer creerte un cristiano cuando realmente no lo eres. Lo que eres es un pan leudado, que realmente no agrada al Señor. Cuando el Señor tomó la última cena, ¿qué comió? Pan sin levadura. Eso es lo que comió. Porque la levadura leuda la masa. Todo eso que te quiere leudar, todo eso que te quiere hacer ver como grande, como el más, que ahora estoy leyendo más, que ahora estoy orando más, ¿sabes qué? Eso es bueno, que lo hagas para vos mismo, pero a Dios no lo vas a engañar. Dios lo que quiere es que no solamente leas y hagas esto y hagas lo otro, sino lo que Dios quiere es que guardes su palabra y la cumpla. Y te decía también que la levadura de Herodes también es atractiva y sensual. ¿Y a quién no le gusta? Miren, si nosotros hablamos contra el pecado, es porque el pecado es malo, pero el pecado realmente es llamativo y es atractivo. Lo sensual es atractivo a los ojos del hombre, a los ojos de la carne. Es atractivo. Pero nosotros podemos permitir, si nos descuidamos, que nuestra vida se vaya deslizando. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, no necesita una libra de harina con una libra de levadura. No, estás loco. Es una libra de harina con una pizca de levadura para que eso crezca. Leuda toda la masa. Y esa levadura de Herodes igualmente leuda toda la masa. Un poquito del mundo, y sabes, si tú eres cristiano y quieres probar un poquito del mundo, ¿sabes qué? Te va a gustar. Y puedes caer preso de esa levadura. Te va a gustar y vas a caer preso de esa levadura. Te va a encantar. Porque si hay algo que el pecado tiene es que te atrae. Miren, Adán y Eva tenían una comunicación directa con Dios. Le dieron entrada al pecado y los atrajo, los sedujo. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Te va a seducir, te va a atraer. ¿Sabes qué? La palabra nos dice que el hombre sabio ve el peligro y huye de él. Huye de él. Mas el necio, dice la palabra, sale en su encuentro. A ver, yo quiero levadura. A ver, me dejo leudar. A ver si solo es una probadita. Solo un poquito. No creo que me haga tanto daño. Y de remate quiere jugarle pie al Señor y le dice, de todos modos Dios perdona todo. Todavía burlándote de Dios. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. En la vida del cristiano, los valores fariseicos y los valores, podríamos decir, herodianos, no están conformes a los valores que el Señor Jesús ha puesto en el corazón del cristiano a través de su palabra. El cristiano reconoce muy bien cuando esto pasa. Y si sos cristiano y ya ha pasado y no lo reconociste, es porque descuidaste tu relación con Dios. Y puedes estar viviendo con esa levadura, un cristianismo con ese tipo de levadura. Has descuidado tu relación con Dios o nunca realmente has nacido de nuevo.
o nunca realmente has nacido, ¿no? Entonces, el que es verdaderamente cristiano, ¿saben qué? No se deja leudar, reconoce esto, se aparta, se aparta. A todo el mundo le gusta que lo adulen. Oye, a nadie le gusta que le digan, qué feo que te ves. Nadie. A nadie le gusta qué pelón que te veo, qué chintano que te veo, qué flaco que te veo, qué acabado que te veo. A nadie le gusta. Solo le gustan los elogios. ¿Sabes? Detrás de un elogio hay un demonio que te quiere hacer caer, que te quiere hacer inflar, que te quiere hacer creer. ¿Para qué? Para que tú, el día de mañana, te creas más de lo que eres. Querido amigo, ¿sabes lo que eres? Te lo voy a resumir en una palabra. Nada. Eso eres. Nada. Delante de Dios eres nada. Y en su misericordia Dios puso sus ojos en ti y en mí para salvarnos y para hacer de esa nada algo maravilloso. Algo maravilloso. Por eso es que el cristiano, cuando realmente reconoce todo lo que Dios le ha perdonado y que de la nada lo hizo lo que es hoy y lo que lo quiere hacer en el futuro, ¿sabes qué? ¿Cómo no va a vivir agradecido con su Dios? ¿Cómo no va a vivir humillado delante de Dios? ¿Cómo no va a vivir en obediencia delante de Dios? Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es Dios mismo. La vida del cristiano es Dios mismo. Entonces, los valores fariseicos, los valores herodianos no existen en el cristiano. Los debe rechazar. Van a venir, te van a tentar. Pero el cristiano debe saber muy bien cómo rechazarlo. ¿Y por qué te digo que nosotros podemos caer en esto? Ya para ir terminando, mira, había un pueblo, Galacia, donde el apóstol Pablo llegó a predicar y les dejó el evangelio. Y esta gente comenzó a creer en Jesucristo. Comenzó a creer en Jesucristo y comenzó a guiarse por lo que habían recibido, por la palabra que habían recibido. Pero después vino otro y les tiró otro norte, les enseñó realmente lo que era la ley, lo que tenían que hacer y se dejaron guiar por ese. Y el apóstol los reprende. El apóstol Pablo los reprende y les dice realmente que si ellos ya estaban encaminados en lo que tenían que estar encaminados, ¿cómo se regresaron? ¿Cómo volvieron a poner las leyes de hombre antes que realmente la salvación preciosa de la gracia por la cual el Señor Jesucristo había muerto por todos y cada uno de nosotros? Y él le dice en Gálatas 5, del versículo 4, del versículo 1 si lo quiere leer, pero vamos a leer del 4 en adelante. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No vale, cuando habla de la circuncisión y la incircuncisión, se refiere a que tu fe esté basada en la ley, en los estatutos que había puesto ya el pueblo judío a todo aquel que quería judaizarse. A tener que cumplir esto y esto y esto para ser judío. Si no te circuncidas, no podés ser judío. Si no usas el velo así, no podés ser judío. Si no guardas el sábado, no podés ser judío. Entonces dice, para Jesucristo todo esto está de más. Porque esos son mandamientos realmente de hombres, o que los hombres ponen por encima de la misma ley. Y aquí nos dice cuál ley. Dice, la fe que obra por el amor. Todo aquel cristiano obra por amor. Por eso es que no hace lo malo. Porque el amor no hace nada malo, no hace nada indebido. El cristiano no obra en mal. El cristiano siempre obra en bien. Porque todo lo que él hace, lo hace para bien, lo hace por amor. Vosotros corrías bien, le dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dejaron entrar un poco y basarse más en la ley que en la grande salvación que es por medio de Jesucristo, y ahora quieren vivir conforme a la ley. La ley de los hombres, la ley de los fariseos, la ley del pueblo judío. Esa ya es decisión de ustedes, le dice. Pero realmente el Señor los ha llamado a vivir por fe. Una vez más queda demostrado aquí. Dice, esta persuasión no procede, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa fe que el Señor quería que sus discípulos tuvieran, esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos,
esa fe con la cual nos vamos a presentar delante de Él, esa fe que el Señor ha depositado en cada uno de los creyentes, esa fe que te mantiene incluso libre del pecado, esa fe que te ayuda a prevalecer en contra del pecado, esa fe que te ayuda a prevalecer en santidad. Esa fe es la que el Señor, ¿por qué? Porque no está en tu fuerza, porque si tuviera en tu fuerza, rato hace que ya hubieras pecado, rato hace que ya hubiera caído en algo fariseico, en algo que realmente no agrada a Dios. Entonces, para nosotros los que hemos sido iluminados con la luz del Evangelio, entendamos que nuestro sustento de vida, nuestra vida misma, nuestro caminar y nuestro futuro depende solamente de Dios, solamente de Dios. Por tanto, la levadura del fariseo y la levadura de Herodes, nosotros debemos de rechazarla, aunque prometan algo mejor, aunque prometan un mejor futuro. Te pueden prometer incluso una mejor vejez, un mejor futuro, pero el único que te promete una eternidad es Cristo Jesús. Una eternidad en los cielos es Cristo Jesús. Entonces, debemos de guardarnos de eso que está ahí latente, de esa levadura. Y es un mandamiento que tenemos del Señor, de guardarnos. Y si hemos caído en esto, la verdad, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu advertencia, Señor, de guardarnos de esa levadura, Señor, de los fariseos y de esa levadura, Señor, de Herodes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ver, Señor, las cosas con los ojos que tú la ves, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, a menospreciar todo aquello, Señor, que nos quiera hacer ver grande, a todo aquello que nos quiera hacer ver, Señor, oh bendito Padre, que somos importantes, Señor, o que, Padre Santo, nos quita la mirada de ti, Señor. Ayúdanos a caminar por fe, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, a despreciar, Señor, bendito Dios, todo aquello que la religión quiera meter, Señor. Ayúdanos a apreciarte a ti y a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos en este día, Señor, Padre, a que, bendito Dios, tú ilumines, Señor, cada uno de los corazones. Padre, y si hay algo de fariseísmo, Señor, si hay algo, Señor, ahí que a ti no te agrada, Señor, alúmbralo con tu luz, Señor. Sácalo a relucir en cada uno, Señor. Muestra, Señor, oh bendito Dios, incluso el fariseo que puede llevar dentro, Señor. Muestra, Señor, el Herodes que puede llevar dentro, Señor. Muéstranos, Señor. Ese fariseo que podemos llevar dentro y ese Herodes que podemos llevar dentro, Señor. Y aún, Señor, venir a la iglesia, muéstralo, Señor. Porque tú quieres, Señor, limpiar tu iglesia, Señor. Tú quieres una iglesia pura, santa y sin mancha, Señor. Tú quieres santidad en medio de tu iglesia, Señor. Tú quieres, Señor, una cara, Señor, en todo aquel que levanta las manos, Señor, y no dos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, por favor, Señor, que nuestra fe, Señor, y nuestra vida, por muy sencilla que sea, Señor, te la podamos entregar a ti por completo, Señor. Que podamos confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer como cayeron los hermanos de Galacia, Señor. Ayúdanos a prevalecer, Señor, poniendo la mirada en ti, Señor. No en el qué dirán, Señor, sino, Señor, en ser agradecidos por todo el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. En ser agradecidos por todo ese amor que tú has tenido para con nosotros y que no lo merecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciarte y a conocerte como eres tú realmente, Señor. A tener una relación más íntima contigo, Señor, día a día. A volcarnos a ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres fiel en perdonar, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia es para siempre, Señor. Y confiamos, Señor, en que tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu advertencia, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Señor. Fiel ante ti, Señor, esperando tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Tengan buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Que el Señor los bendiga.